¿Qué tal, amigos? Una vez más aquí entregándoles una cápsula con información muy puntual acerca de un tema que parece de vanguardia internacional y sobre todo de relevancia nacional en nuestro país. Me refiero al tema del coronavirus, que es una emergencia sanitaria que se está adoptando en todo el mundo, y nuestro país, aunque nuestros gobernantes parecen indiferentes a esta medida, no así para ciertos sectores del gobierno estatal, algunos sectores del organismo patronal y sobre todo a la sociedad civil que nos estamos organizando. Y esto no se hace esperar, sin embargo, las dudas y las preguntas acerca de cuáles son los efectos legales que puede tener esta medida sanitaria decretada por la Organización Mundial de la Salud, principalmente en el sector patronal, por la preocupación de los empresarios de preservar las fuentes de empleo y así de los trabajadores, pues mantener sus relaciones de trabajo, pero sobre todo las remuneraciones que esto produce. Hoy en medios sociales, en medios periodísticos, en todos los campos de información que tenemos alcance, hemos escuchado que si las relaciones de trabajo se deben o no suspender. Para ser puntual, diría que este fenómeno no es nuevo aparentemente. Ya en el año 2009 ustedes recordarán que tuvimos una pandemia caracterizada por el famoso virus H1N1, que fue identificado en 2009 como una situación de alerta y decreto sanitario para poder abatir la contingencia que esto provocaba, lo cual desde luego pues fue el cierre de empresas, suspensión de labores, pero la experiencia trajo consigo que para el año 2012 se considerara en la Ley Federal del Trabajo, en específico el nuevo artículo 42 bis, reconociendo ese fenómeno que en su momento pues no teníamos legislación ni sabíamos cómo actuar. Hoy, al 2020, surge nuevamente este tipo de infección mundial en el cual los patrones pues están preocupados porque por una parte existen medidas por parte del gobierno federal, estatal y municipal y algunos otros sectores donde se está pidiendo a la sociedad civil que aguardemos en casa, que no estemos concurriendo a lugares públicos o a espacios donde estemos hacinados y sobre todo que los centros de trabajo puedan ser foco de infección. Los casos que lleva al día de hoy, 20 de marzo, México, pues han sido increciendo, lo cual significa que nosotros estemos preocupados por la clara muestra que Italia, por ejemplo, ha tenido mayores casos de infección en un periodo muy rápido. Los centros de trabajo pues son centros que en México están diseñados para poder concurrir a trabajar, sin embargo los patrones preocupados por esta medida no saben cómo enfrentarlo y nosotros los trabajadores tampoco sabemos qué derechos tenemos. Pues bien, les decía que en 2012 surgió esta novedad para incorporar en la Ley Federal del Trabajo el artículo 42 bis, que establece una forma de suspensión de las relaciones de trabajo. Recordemos nosotros que todas las relaciones laborales pues tienen un ciclo. Inician, terminan, pero también se suspenden. Y es aquí precisamente en la suspensión donde nos ocupamos. Estamos hablando de que la relación laboral no está terminando, ni debería terminar. Tampoco se está rescindiendo porque nadie está incumpliendo ninguna de sus obligaciones. Sin embargo, sí podemos apreciar que la suspensión es una figura legal en la que se permite que los efectos de las relaciones laborales se mantengan flotando, es decir, en suspenso, por lo que hace a los trabajadores sin la obligación de acudir a trabajar y por lo que hace a los patrones la obligación de remunerar los salarios por esta relación laboral. En efecto, desde el artículo 42 bis que les vengo comentando, se establece ese texto que ustedes pueden leer claramente. Lo he señalado con colores porque es precisamente las partes que debemos atender. Una de estas es que exista una declaratoria de contingencia sanitaria a través de las autoridades competentes. Mucho se ha discutido quién es la autoridad competente. Hemos hablado de que se trata de la Secretaría de Salud, del Presidente de la República. Pues existe un organismo exprofeso que es precisamente el Consejo de Salubridad General. Este Consejo de Salubridad está representado por el Presidente de la República y por las Secretarías de Estado, entre otros protagonistas como son sector empresarial, investigadores, institutos de investigación tecnológica y epidemiológica, entre otros grupos multidisciplinarios. Lo importante aquí es destacar que el día de ayer se reunieron precisamente en Palacio Nacional estos protagonistas del Consejo General de Salud para decretar, según ellos, una medida de contingencia sanitaria, y aquí en las láminas estoy presentando a ustedes cuál es ese cuerpo de los acuerdos a los que se arribaron. Particularmente son estos 3 puntos que ustedes pueden leer, en el que el número 3, que es el que me interesa resaltar, dice textualmente: la Secretaría de Salud
establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia COVID, del coronavirus. En consenso con las dependencias y entidades involucradas en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio y término de las mismas, así como su extensión territorial. ¿Qué significa esto? En estos acuerdos no se desprende ninguna declaratoria de emergencia todavía desde mi punto de vista. Necesitamos que de manera expresa este Consejo General de Salubridad pues decrete, como se ve en la parte del rectángulo azul, ¿verdad?, que diga que la declaratoria suspende las labores o actividades de un centro de trabajo. Esta acta que estoy mostrándoles anteriormente no contiene esa declaración y al día de hoy, viernes 20 de marzo, no hay pronunciamiento alguno, lo cual, de primer orden, habría que decir, no existe ninguna posibilidad legal para que los patrones puedan suspender las relaciones de trabajo. Número 2, no se puede condicionar a los trabajadores a que dejen de acudir a sus centros de trabajo y dejarles de pagar porque no existe la medida necesaria para poder establecer esta contingencia sanitaria. Es cierto que las empresas están adoptando medidas. ¿Cuáles? Mandar a los trabajadores a sus casas o hacerlos mantener ahí, dándoles instrumentos para tener comunicación a través de computadoras, videoconferencia, WhatsApp, vía telefónica, evitando que concurran físicamente a los centros de trabajo. Pero jurídicamente, hoy no existe un documento en el cual podamos soportar que se actualizan las hipótesis del artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo. Mucho se ha dicho acerca de cuando se decreten estas medidas de suspensión de labores, cuáles son las obligaciones laborales. Una de ellas sería que tiene obligación el patrón de pagar durante máximo 30 días un salario mínimo general vigente, a manera de indemnización. Aunque es equivocada la apreciación del legislador, porque lo que se quiere decir es como cubrir un tipo salario de garantía, es decir, una forma de permitir, mientras dura esta contingencia, que cuando menos los trabajadores obtengan algo de cantidad líquida, pero no significa en sí que sea algo remunerador. No estamos nosotros en presencia de decir que sea propiamente una indemnización, sino es una forma en que el patrón entrega máximo 30 días a los trabajadores un salario mínimo. No habría esta responsabilidad por ahora, porque a la tarde, a las 17 horas de hoy, 20 de marzo, pues no existe un documento en el cual un patrón pueda decir que le obligan a suspender las labores, y es necesario que esto exista. Hay que distinguir que no es lo mismo suspender los efectos de las relaciones de trabajo y otra que desaparezca el vínculo laboral. Esta tesis nos ilustra claramente esta distinción. Si ustedes pueden leer, dice que es claro advertir cuando estamos en presencia de que los efectos se suspenden y cuando el vínculo laboral deja de existir. No estamos hablando que por el tema del coronavirus los patrones estén o tengan la posibilidad de despedir trabajadores o de mandarlos a su casa o de dar por terminar las relaciones de trabajo. Eso sería una arbitrariedad, eso sería un despido injustificado y provocaría todas las consecuencias. Hoy algunos patrones quizás tengan la intención de reducir su plantilla laboral, de reducir su productividad, de reducir su concurrencia, pero no hay un documento legal el que puedan soportar. Una cosa es que existan decretos o medidas como el de la Secretaría de Educación Pública, en el que amplió el periodo o anticipó el periodo de vacaciones escolares, o existen algunos lineamientos de colegios, abogados, cámaras empresariales, en las que dictan medidas a seguir en este rubro. Sin embargo, nosotros consideramos que jurídicamente, insisto, no existe la declaratoria de suspensión de labores y no sería legal que un patrón tomara estas decisiones. Así que tendrían que cuidar las empresas varios aspectos, sobre todo porque esta reforma del artículo 42 bis, aunque es del 2012, pues vemos que desde los años 1970 pues no se consideraba. Aquí está un texto legal donde efectivamente no se aprecian estas consecuencias. ¿Cuáles? Bueno, el artículo 42 bis dice que en cuanto se decrete una medida sanitaria, se estará lo dispuesto en el artículo 427 y 429 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen que se debe cubrir sin autorización de ninguna autoridad laboral pues el importe de un salario máximo 30 días, situación que todavía no estamos en presencia y que haríamos un comunicado para poderles compartir cuál sería la etapa a seguir o los procesos en esta decisión gubernamental. Mientras tanto, ustedes pueden leer en la parte final de este artículo 427 que debe dictarse por autoridad competente. No es la Secretaría de Salud sola,
no es la Secretaría del Trabajo, es el Consejo de Salubridad General que instruirá este fin. Si no lo tenemos, por supuesto que no habrá esa obligación. Esta obligación de la que se está discutiendo mucho provoca, por una parte, que tengamos la obligación de cubrir un salario mínimo. Ojo, cuando habla de indemnización no se refiere a una remuneración propiamente porque nadie está yendo a trabajar. Es una sanción, es como un salario de garantía que se le está estableciendo a favor de los trabajadores por parte de la reforma en 2012 de esta disposición. Y así sucede para el caso de trabajadores menores de edad y mujeres embarazadas, en que la misma legislación establece esta condición de protección. No se puede concurrir. Sin embargo, en materia de seguridad social, también hay algunas cuestiones que entran en duda. ¿Cuándo o cuántos son los días que se deben considerar? Si son 7 días considerados de ausencias y los demás se procede a dar una baja por otras causas, que es la número 6 que aparece en el portal para poder hacer la baja de los trabajadores. Pero vaya, lejos de que en esta cápsula podamos dibujar cuál es el procedimiento, lo importante es tener en claro que todavía no estamos jurídicamente en una posibilidad de que las empresas puedan jactarse de que estamos en presencia de una suspensión de labores decretada por autoridad competente. Así que, a manera de conclusión, podríamos decir que las empresas deben tener claramente con sus áreas legales que no existe ese documento legal. 2, que deben preservar las fuentes de empleo. 3, que deben existir unas comisiones o un plan de acciones, sí, de prevención y ceñirse a las indicaciones de prevención y contención de la propagación del virus. Ahí estamos de acuerdo. El teletrabajo, el trabajo en el hogar y otras formas que están buscando los patrones son buenas medidas, pero no jurídicamente para poder tener por suspendida la obligación que genera el pagar un salario o, por otra parte, mantener la relación laboral. Considero que esta simulación o el aprovechamiento de esta confusión por algunos empresarios sería totalmente ilegal. Provocaría sanciones, daños y perjuicios, despidos justificados, y los trabajadores deben estar informados. Claro, esto es algo novedoso, no se da todos los días, no se ha dado, y después de 8 años de que fue legislada esta figura, empezamos a tener presencia en esta serie de vacíos, de olvidos, de silencios legislativos, pero apelamos al sentido común. Apelamos al sentido patriótico de estar informados, de estar en conjunto y luchar y salir airosos de este tema. Nos vemos en la próxima cápsula. Gracias.